Bienvenidos a Pilares Podcast. Mi nombre es Ángel González y en este episodio estamos entrando en abril. El día 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Y este tipo de fechas sirven mucho para que hagamos conciencia y aprendamos de los mitos y la desinformación que hay alrededor de este tipo de neurodivergencias. Que información falsa y desinformación pues no nos hace falta en el mundo. Para abordar este tema tan importante que es el autismo y cómo vivir, convivir y trabajar con una persona que tiene este diagnóstico, está con nosotros Jacqueline Michel. Bienvenida. Muchas gracias, Ángel, a ti y a la UNAC por permitirnos este espacio. No, pues a ti por darte tu tiempo de venir a platicar con nosotros de este tema. Les platico, Jacqueline es licenciada en Psicología Social de aquí de la universidad y tiene maestría en Orientación Familiar también de aquí de la Universidad Antropológica. Y llevas ya varios años trabajando en esta como agrupación, organización que trabajan con padres de personas que tienen este tipo de diagnósticos, ¿cierto? Mira, aparte de mi presentación en este tema, pues soy una mamá de un hijo con diagnóstico de autismo que ya va a cumplir 20 años el próximo mes, entonces pues ya tengo ese número de años en el camino de la neurodivergencia. De manera individual, sí tengo como 10 años trabajando con papás y mamás de hijos e hijas con algún diagnóstico de neurodivergencia, de autismo, TDA, pues es que ya ahorita entran muchas cosas en las neurodivergencias. Y recientemente, a raíz de mi proyecto de investigación de la maestría, me di cuenta de la gran necesidad que hay como pues de hacer redes de apoyo y de lo que podría ser muy contributivo como padre y madre el tener otras experiencias para compartir, pues tanto de recorrido para los que ya lo hemos avanzado, ¿no? Como de cosas nuevas para los que apenas van empezando que también nos comparten. Entonces desarrollé un proyecto que se llama Caleidoscopio, que es para padres y madres con algún diagnóstico. No necesariamente tiene que ser neurodivergencia, puede ser cualquier diagnóstico de discapacidad o cualquier condición, ya que pues muchas de las vivencias que tenemos, como los duelos y el peregrinaje por doctores y por muchas situaciones, pues es el mismo para diferentes discapacidades y condiciones. Que incluso no solo son condiciones de neurodivergencia, también puede haber otras condiciones físicas de la salud, ¿no? Sí, incluso platicando con alguna mamá una vez, me decía, bueno, yo platicándole del grupo y me decía, híjole, pues lo que tiene mi hija es un problema del corazón, pero pues es que yo he vivido lo que tú me platicas, que viven los papás con hijos con la condición del espectro autista, pues es lo mismo que yo pasé, ¿no? Está como incertidumbre, pasar por los doctores, que tampoco te saben qué decir qué va a pasar. En su caso, que no lo vimos nosotros, las operaciones y ver que no se desarrolla de la misma manera, en la escuela cómo está pues adaptada o cómo puede proporcionar los apoyos necesarios. Entonces hay como muchas cosas que se viven igual, algunas definitivamente diferentes, pero sí hay procesos que como papá y como mamá sí son muy parecidos. Entonces pues bienvenidas todas las personas que les sea de apoyo tener un grupo de padres y madres que compartimos eso. Ah, buenísimo, pues para que al final nos platiques cómo pueden contactarte y unirse a esta agrupación. Y tu experiencia siendo mamá de un hijo que tiene el diagnóstico de autismo, pues entonces te tocó aprender del autismo en carne propia y en todas sus etapas, porque no es lo mismo un niño pequeño con autismo, un adolescente con autismo, un adulto con autismo, o sea, como que el autismo va interviniendo en cómo se desarrollan las diferentes etapas de la persona y eso requiere diferentes aproximaciones o consideraciones distintas, ¿no? Sí, simplemente porque para empezar, cuando diagnosticaron a mí no existía la parte del espectro. Ese lo cambió el DSM-5 en el 2013 y por ahí estaba yo escuchando que ya van a volver a cambiar en el 2028, sale una nueva versión, ¿no? Con cada actualización del DSM, nuevas neurodivergencias para todos. Pues, o diferentes clasificaciones, porque de alguna manera como el espectro es muy amplio, y de verdad hay personas que te dicen, sobre todo mujeres que te dicen, es que yo estoy en el espectro autista, y tú dices, como el típico comentario, ay, pues no se nota, ¿no? A mi hijo es una de esas personas que muchas veces te dicen, ay, no se nota. Pues sí, es que ya es muy amplio el abanico, el espectro, pero pues es necesario porque a fin de cuentas tienen ciertas características que ya entraremos en el debate de qué tanto es la persona con sus características y qué tanto es el entorno y el contexto que no las contempla o que el cuadrito es muy chiquito para que quepamos todos. Y entonces todo lo que no entra en el cuadrito
de pronto entra en una neurodivergencia y que si tuviéramos como un contexto con una mayor conciencia de la diferencia, podría no necesitarse tanto diagnóstico o sí, porque hay gente que le favorece la etiqueta y hay gente, a mí hace poquito me decían, pues qué difícil si no tenías un diagnóstico, porque en un inicio pues trastorno generalizado del desarrollo, que fue lo que le habían dado a Mateo, pues no te dice nada más que no palomeaba suficientes características para que fuera un diagnóstico. Entonces, y yo digo, bueno, pues sí, por un lado, no tienes un pronóstico, no tienes una definición como tal, no tienes la etiqueta, pero por otro lado, pues tienes también un poco menos limitado, o sea, porque una vez que te dan una etiqueta, la gente usualmente lo metemos en un, como, ok, autismo, ¡cling!, entra en esta cajita y entra lo que Goffman habla del estigma de la persona, y luego si tenemos como muchos estereotipos de qué es esa cajita, pues eso nos limita nuestra interacción con la persona y con la condición. Sí. Entonces, bueno, nosotros no tuvimos esas limitantes en ese sentido, fue pónganse a trabajar y pues nos pusimos a trabajar. Ya ahora ya está diagnosticado como el trastorno del espectro autista porque pues ya se amplió, o sea, se puso esa parte del espectro y entonces ahí ya cabe. Y sin duda es diferente, o sea, parte de lo que hacemos en los grupos de apoyo es trabajar con la gente como que piensa o sí asume el duelo del diagnóstico, ¿no? Es que el diagnóstico, y sin duda es difícil, sobre todo porque tampoco tenemos un pronóstico, ¿no? Tampoco es como que dicen, bueno, si haces así, así y así, vas a lograr así, así, así. No hay tales, pónganse a hacer así, así, y a ver... Y vemos qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Sí, porque como dices, esto es un espectro, o sea, hay autistas que están en un lado del espectro donde son, por ejemplo, no verbales, ¿no? Y no te puedes comunicar verbalmente con ellos. Y habrá autistas que están del otro lado del espectro, que, como dices, como los típicos, pues no se les nota, no se les ve. Y luego están los autistas que por como culturalmente entendemos lo que es una persona con autismo, esperamos que sean así como unos supergenios, ¿no? Hiperfocalizados en un tema. ¿Y en qué es experto? Y entonces hay muchas diferencias, hay muchos... El espectro es muy grande. Sin duda eso es parte de los estereotipos de las cajitas y yo creo que muchísimos papás nos enfrentamos a esa parte cuando dices mi hijo es autista o tiene autismo o está en el espectro y es ¿y en qué es un genio? ¿Y en qué es súper especialista? ¿Se sabe todos los dinosaurios? ¿O te puede dibujar una ciudad de memoria? O sea, sin duda es una de las características que tiene muy buena memoria, pero pues no necesariamente todos tienen un área de genialidad. Antes, en mis épocas, como que el estereotipo que nos puso la televisión fue Rain Man. Entonces, como que antes es autista, entonces puede contar si se caen los palillos, ¿no? Digo, no sé si alguien la haya visto, pero es así. Y ahora tenemos otros referentes que sin duda ayudan a visibilizar el espectro autista, pero también siguen perpetuando estos estereotipos de la genialidad, como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, o The Good Doctor, o la abogada Wu. La verdad es que voy a confesar que no he visto todas esas series, porque pues entro en este conflicto de o sea, sí que padre que lo visibilizan, pero a la vez pues sí siguen perpetuando ciertos estereotipos. Está también el estereotipo de los no verbales, que ahorita decías que no te puedes comunicar con ellos verbalmente. Bueno, tú sí, ellos son los que se deciden comunicar de otra manera, ¿no? Y pues habrá unos con pictogramas, ahora ya están desarrollando muchas apps también para ayudar con esa parte de la comunicación, porque pues sin duda parte de lo que define al autismo es esta condición del neurodesarrollo, que afecta principalmente a la comunicación, la interacción social y las conductas, sobre todo repetitivas, y yo le agregaría así tal cual la rigidez o la poca flexibilidad. Entonces, nada más que se manifiesta diferente en cada persona. Tampoco puedes decir, todos son rígidos de las rutinas nada más. No, bueno, algunos son de las rutinas, pero habrá otros que no quieren separar el dedo de la pared ¿no? O sea, son como comportamientos obsesivos o poco flexibles. O sea, la alimentación tiende a ser una, ¿no? De que solo quiero comer esto. O incluso hasta con cómo vemos a las otras personas o cómo expreso mis emociones. O sea, aprendo a expresar las emociones. Así es la alegría, así es cuando tengo que saludar a alguien. O sea, por ejemplo, mi hijo pues aprende así se inicia la conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y contesto
y luego ya se me acaba el Como si fuera guión. un guioncito, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Yo he comentado que como pues a través de las películas y así también absorbe un poco de cómo es la cosa emocional, y entonces alguna vez estaba yo llorando, entonces viene y me hace así como en las películas, Uh-huh. ya todo va a estar bien, y para los que no nos están viendo, me toca el hombro y yo seguía llorando, no me acuerdo que algo se me había roto, no me acuerdo qué había pasado. Como que, o sea, ¿por qué no dejaste llorar? En la película dejan de llorar. Ajá. Cuando ya digo eso y cuando ya pasa eso, ¿no? Entonces es como muy rígido en ese sentido. Uh-huh. Y luego entra, por ejemplo, el tema de... ya para muchas personas que tienen autismo, es complicado el tema de la metáfora. Del doble claro. sentido o de pues ese tipo de asuntos. Pues sí, porque parte del tema de comunicación, que no necesariamente que sean, o sea, es como que este estereotipo a mí sí me pasa que como tu hijo habla, Ajá. no nada más habla, Ajá. o sea, habla hasta de más, ¿no? Pero sí, sin duda dificulta muchísimo la parte del lenguaje, de la comunicación, perdón, que es literal. Uh-huh. Para ellos, para la gran mayoría, es literal, y entonces entender el sarcasmo, la ironía, el doble sentido y la comunicación no verbal cuesta mucho trabajo. Entonces, sí, qué bueno que me recuerdas, porque sí, parte de los temas que yo traía como para poner en la mesa es que a veces dicen es que son invasivos o incluso acosadores, y pues no es que sean acosadores, es que no entienden estas señales, a veces sutiles, a veces no tan sutiles, cuando le dices no, ya no, gracias, ya no quiero que me platiques, siguen platicando o a veces invaden un poco el espacio o hablan arriba, o sea, en el caso de mi hijo a veces como también en ocasiones viene con impulsividad, pues no has terminado de hablar cuando ya está hablando, ¿no? Puede ser como muy abrumador para una persona neurotípica y nada más es como, pues no es a propósito para molestar, o sea, es parte de la condición, esta dificultad en leer cuando ya fue suficiente o cuando la persona sí está muy interesada o solo poco interesada, y lo que pasa a veces con mi hijo y con otros es que si alguien les habla bien, como no están tan acostumbrados porque la sociedad todavía le falta mucho pues por sensibilizarse, dicen, ay, aquí hay alguien que sí quiere ser mi amigo, porque también hay este estereotipo de que no quieren socializar, y sí quieren socializar, Exacto. Solo no saben cómo, uh-huh. O su forma de socializar pues otra vez es muy rígida y entonces no es como socialmente estamos acostumbrados, y estos convencionalismos sociales pues tampoco los tienen como muy integrados en ellos o no los ven, ¿no? Este convencionalismo, el típico que nosotros tenemos, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? O sea, pues es como aprendido así, pero si no es como, ¿para qué hago esta plática uh-huh. banal? ¿No? Entonces no es que no quieran socializar, es que se les dificulta. Creo que eso es un punto bien interesante de observar. Digo, nosotros como psicólogos sociales, uh-huh. creo que esa parte es bien importante, porque el psicólogo social también entiende que la forma en la que los humanos nos relacionamos tiene que ver con sus valores culturales, uh-huh. ¿no? Con la cultura de la región, del contexto en el que habita. Pero muchas veces personas con autismo o con otro tipo de neurodivergencias, esas normas sociales no son compatibles con su forma de estructurar la manera en la que se va a referir a los demás, en la que se va a acercar a los demás. Entonces, ahí entonces entramos en conflicto, porque si yo, persona neurotípica, que no está acostumbrada, que no está informada, que no está educada en estas posibilidades o uh-huh. imposibilidades que se van a topar este tipo de personas con autismo, entonces no voy a tener herramientas. ¿Y en qué voy a caer? En que o es tímido, o es callado, o no quiere hablar conmigo, o la otra, como tú dices, no entiende límites, está siendo muy incluso acosador, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver más con esto de que la normatividad cultural uh-huh. no es flexible para que entren ellos en el juego social. Sí, yo creo que es la flexibilidad del entorno por un lado, pero sí creo que también tiene mucho que ver con que no estamos sensibilizados, o sea, la gente uh-huh. no sabe. Uh-huh. Y como papás, una vez más, es que yo no puedo dejar de lado pues el que somos familias, ¿no? Neurodivergentes, no nada más es el hijo, uh-huh. y como papás también estamos expuestos a mucho juicio, y parte también, o sea, en parte por eso surge Caleidoscopio, ¿no? Es la gente no sabe y ve de pronto un berrinche en el súper y es como que hay la mamá que no lo educa bien. Uh-huh. Bueno, pues no. Otro estereotipo, porque voy a entrar en esa parte de papás, es
como yo conozco una discapacidad o como yo conozco a una persona autista, entonces conozco a todas. Y lo que me sirve a mí, te tiene que servir a ti. Claro. Y lo que he hecho yo, lo tienes que hacer tú. Y pues no necesariamente. O sea, no necesariamente lo que le sirvió o la necesidad que tiene una persona con síndrome de Down es la misma que tiene una persona con autismo. Y en el mismo autismo, pues no claro, lo que... no o sea, mismo es lo de como uno es tan y otro. amplio el espectro, pues no puedes decir, a mí me funcionó esta terapia, a todos les va a funcionar. O la típica de que la dieta del gluten, o eso es otra de los mitos, dentro de las cosas que es como que el autismo se cura. Bueno, yo no voy a decir aquí que no se cura, no lo voy a decir como un absoluto, pero pues en general como lo que existe es, pues no es una enfermedad, no se cura, puedes hacer cosas para desarrollar su máximo potencial, y las personas, lo que normalmente se dice de las personas que se curan con la dieta o con alguna cosa que se curan, pues es que estaban más bien mal diagnosticadas, ¿no? O sea, no era autismo y se curó por una cosa, pero bueno. Que esa es otra dimensión de la problemática, Sí. el mal diagnóstico, ¿no? También, el mal diagnóstico. Yo he escuchado ahora gente que dice, ahora todos los diagnostican, ¿no? Entonces, pues, sí es verdad que hay más diagnósticos. También me han preguntado, ¿por qué crees que haya más diagnósticos? Sí creo que han mejorado las técnicas de... Sí, claro, o sea, por un lado ya tenemos más técnicas para más diagnosticar técnicas cosas. para diagnosticar. Ajá. También creo que pues ya hay comportamientos a veces desde el juego o así que ya nos damos cuenta, y entonces ya sea los mismos papás o los maestros o así te dicen, oye, Claro. pues ve a revisar. Y por ejemplo, o sea, también con un poco ahora más ya- de conciencia, volvemos Exacto, a la conciencia. y hay un poco más de conciencia y de información, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de la masificación de las redes sociales, que es donde muchas personas aprendemos sobre este tipo de condiciones, pues antes de esa época, pues no existía realmente el conocimiento de cómo se ve el autismo, cómo se ve una neurodivergencia, qué implica el TDAH, ese tipo de situaciones. Entonces también, lo hemos dicho en varios episodios de aquí del podcast, sí hay que ser bien escépticos de la sobrediagnosticación de muchas cosas, Sí. pero al mismo tiempo también tenemos que ser bien conscientes que muchas de estas condiciones no nos las estamos sacando de la manga. O sea, no es que el APA está diciendo, ¿y ahora qué nos vamos a inventar para darles diagnósticos a otros? Es que muchas técnicas para identificar están avanzando muchísimo. Vamos, desde la invención del escaneo, del mapeo cerebral, del MDR, ya podemos con evidencia ver que muchas cosas suceden en el cerebro que nos sacan de ser neurotípicos. Yo creo que parte de eso es lo que ha aumentado también el diagnóstico adulto, o sea, bueno, la adultez, que pues ahora claro, te enteras porque no había mucho. diagnósticos cuando yo era joven. Sí, no los habían diagnosticado, no habían alcanzado, o sea, habían logrado como pasarse dentro de la norma, con algunas etiquetas seguramente. Que me ¿no? parece que eso le llaman máscara, ¿no? Mascarar la condición. Pues no sé si tal cual, eso lo escucho yo mucho, sobre todo en las mujeres, que el enmascaramiento o el masking logra hacer que pase un poco más desapercibido. Yo lo que creo es que a lo mejor antes decías el burro, el inquieto, o sea, venían estas etiquetas un poco agresivas y hostiles, Claro. pero había como que otras, o a lo mejor pues medio se la navegaban, pero no la pasaban bien, no eran atendidas sus necesidades, no tenían un aprendizaje realmente como tienen el derecho de tener el aprendizaje igual que cualquier persona. Claro. Y no eran diagnosticados, y ahora pues ya habiendo otras herramientas, otras técnicas, más conocimiento, más profesionales, especialistas en eso, pues entonces ya de pronto a los 35 años los diagnostican con trastorno espectro autista. Ahora, volviendo a mi camino, desde niños hasta ahorita que está adulto, pues son diferentes, vuelvo a los duelos, que es el duelo inicial, pero después es como un duelo abierto, porque pues no se va a acabar en realidad ese duelo hasta, no sé, más tarde cuando, no sé cuándo, porque yo creo que nosotros todavía no llegamos al aquí se va a quedar, porque pues seguimos teniendo pues qué más puede desarrollar. Entonces es como, pues no sabes siempre, o sea, el duelo pensándolo desde la expectativa y lo que se va logrando, ¿no? Ajá. Y los mini duelos de la exigencia otra vez del entorno y ahora tiene que, o sea, primero es, no sé, caminar, hablar, y después en la escuela leer y matemáticas, y luego tiene que participar en el show, no sé, dependiendo también del nivel de apoyo que requiera la persona con el diagnóstico del espectro autista, serán pues los escalones, las metas a las que tiene que llegar, pero es muy común
que pues hagas toda la lucha como papá y ahí estás, y las terapias, que es desgaste físico, emocional, económico, o sea, de todo, la verdad. Y luego, ya sé que no lo cumplió, o sea, no llegó, no sé, no logró aprender a leer y tiene que leer, o sí, qué bueno que ya leyó, pero ahora tiene que escribir. Ya logra leer y escribir, pero ahora tiene que entender metáforas porque llegamos a cuarto y quinto de primaria y ahora ahí de que, es más, ni tan lejos, ¿qué te dejó el cuento, no, la fábula? ¿Qué aprendiste de Pedrito y el Lobo? Pues que Pedrito decía que había un lobo y no había, o sea, no hay esta... Claro. Si dices mentiras, luego no te van a creer, o sea, es el literal. Ajá. Y entonces sea lo que sea, es como no alcance, o sea, es una sensación de frustración, pues como que no se acaba, ¿no? Si no es una cosa, o sea, si no es porque no lo alcancé y hay que volverlo a intentar ahora con otra cosa, es, bueno, sí lo alcancé, pero... A mí me da curiosidad, también yo porque parto desde la ignorancia, yo no convivo con una persona que tenga autismo diagnosticado, pero por ejemplo en el caso de las metáforas, ¿cómo te ha ido a ti? Cuando le explicas la metáfora, ¿sí hace el clic o le parece extraño? Pues te dice así como que, ok. Porque a nosotros nos pasa nos sigue pasando, porque das cuenta que si yo digo, no, es que me comí como 40 tacos, o sea, es una exageración, ¿cómo te vas a ver comiendo 40? O sea, no es posible que te comas 40 tacos. O sea, es como, y nos sigue pasando, algo hace poquito, ya me acordé, algo estaba con su terapeuta, y entonces le digo, es que, me dijo la terapeuta que un pajarito le había dicho que me pasó esto en la escuela. Y yo, Mateo, pues, qué pena, sí le tuve que decir para que trabajan. Tú le dijiste, no fue un pajarito, ¿no? O sea, la terapeuta le había dicho, me dijo un pajarito, y pues él entendió literal. Sí, claro, porque es muy literal. Y entonces yo, Mateo, pero pues, o sea, ¿cómo se va a comunicar el pájaro? Pues no sé, pero ella me dijo que un pajarito le había dicho, ¿no? Claro. O sea, y se iba a quedar con la ruina ese pensamiento de cómo que un pajarito. O sea, ¿cómo le dijo un pajarito? ¿Cómo sabría el pajarito que me pasó eso en la escuela, no? ¿Y desde cuándo hablan los pajaritos? Claro. Entonces, eso acaba de pasar. Y por ejemplo, ¿cómo es su relación con la comedia? ¿Con la comida? La comedia, con los chistes. Con la comedia, pues es muy literal también, la verdad. Son los... otro de los mitos, no todas las personas con trastorno del espectro autista ni son los genios o tienen esta área de genialidad, y no todos tampoco tienen alguna afectación cognitiva, pero algunos sí. Claro. También, o sea, hay otras condiciones que se pueden presentar o no con el autismo, pero que no vienen como tal cual parte del autismo. O sea, los problemas de lenguaje, de pronunciación así, pues eso, digamos, esa parte. Claro. Problemas de motricidad, pues eso sí. Además, el mío tiene Tourette's, entonces tenemos esta dificultad con las palabras no agradables. Extra, ¿no? Es un reto extra, pero en el caso de Mateo, por ejemplo, le gustan mucho las todavía películas de Disney, como aunque tiene 20 años, y lo veo con sus compañeros porque ahorita afortunadamente él terminó la prepa regular y está en un centro de capacitación laboral para personas del espectro, de neurodivergentes o con discapacidad, no nada más del espectro autista. Y ahí tiene compañeros y pues yo escucho que platican como de los mismos tipos de programas o de películas o así. Le gusta mucho Star Wars y sé que a muchas personas en el espectro les gusta Star Wars. Habrá algo ahí que habremos de explorar, pero entonces su relación pues es como un poco también lo más literal, lo más como sencillo, así es como se relaciona con la comedia, ¿no? Es lo que me preguntabas, ¿no? Sí. Sí, porque también en este tema de que tiene que ser como su comunicación súper literal, muchas veces en lo que hace que funcione un chiste es la no literalidad de las cosas. Pues claro, el doble sentido. Sí, claro, la padeció en secundaria y prepa. La súper padeció, la verdad es que en kinder los chiquillos todavía no tienen como no notan la diferencia, entonces en kinder pasa desapercibido, primaria menor más o menos, primaria mayor ya empieza ¿por qué se porta así? Estas conductas, ¿no? Dependiendo de la escuela que también lo manejen, la verdad, hemos tenido diferentes experiencias. Hay una mayor o menor aceptación En Monterrey teníamos un muy buen acompañamiento en la escuela y entonces pues aprovechaban para lo que era bueno, digamos, que presentaciones en equipo, era una escuela constructivista y entonces ya sabían los compañeros, Mateo es muy bueno para buscar cosas en internet, para las imágenes, para quién sabe qué, y entonces pues lo ponían a hacer esa parte. Entonces es aprovechar ahí la diferencia. Que eso está muy padre, ¿no? Porque entonces ya su mismo entorno está buscando qué es lo que le es funcional. Exacto. Entonces está bien padre, pero pues después nos tuvimos que cambiar de escuela, de ciudad y entró la adolescencia también, entonces se vuelve más complejo.
y ahí ya se empieza a notar más esta diferencia y empieza la exclusión. Está también pues dificultad de los compañeros de entender que no es personal, también que es una condición. Entonces pues mi esposo y yo íbamos a veces a platicar a las escuelas como para sensibilizar, que entramos ahí en un tema que yo en la licenciatura estudié, por qué las escuelas no avisan, no informan de los diagnósticos de lo que hay en el salón. Entonces me encontré un poco con las respuestas de, pues es que como que es en contra de la ley, es como discriminatorio. Y yo decía, o sea, sí entiendo que pues no vas a estar desde un inicio ya etiquetando, pero por otro lado, pues si no da la información, pues la gente no sabe. Es más difícil generar la conciencia. O sea, y no vas a tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo sí decía, ahora sí que como a mí me dijeron en un diplomado de Gestalt, a mayor información, mayor seguridad. Y ojalá lleguemos a una sociedad en la que no tengamos que estar diciendo, oye, esto tiene esta condición o tiene esta discapacidad, necesitamos empatía y comprensión. Sino que ya esté. Que ya esté, exacto. Que ya Pero esté. como todavía no estamos allá, Sí. pues sí creo que se necesita. Y después en la maestría pues me enfoqué en los papás y yo estaba preguntando cómo vivían como familia los procesos, la peregrinación, porque es tal cual una peregrinación por las escuelas, los doctores y los especialistas, que por cierto muchas veces tampoco encontramos mucha empatía ni con los profesores ni con los psicólogos, porque es como, o sea, entiendo de dónde vienen, de que papás se tienen que poner a trabajar, pero también a veces no piensan que a lo mejor tenemos 20 años trabajando y que no es que no queramos, es que a veces Claro. ya estamos cansados, Claro. ¿no? Entonces, pues yo estaba enfocada en los papás y en las familias y los hermanos, que muchas veces no se habla de los hermanos. Yo tengo otros 2 hijos, uno de 22 y uno de 16. Y pues los hijos también. Claro, les tocó remar en el barco. Sí. Les toca, exacto, remar. Entonces, en esa era mi investigación y me doy cuenta que los papás tampoco quieren divulgar, ¿no? No quieren decir que su hijo tiene A, B o C. Y entonces ahí era parte donde yo veía una soledad tremenda. Claro. Tremenda, porque pues me decían a veces, no, pues es que hasta las mamás me sacaban la vuelta a mí, ¿no? Porque soy la mamá del niño que hace X. Y pues yo decía, pues sí, es que es evidente que por más funcional, porque a veces así o antes se usaba mucho como que muy funcional o así, y ya no se usa, de poco apoyo o mucho apoyo, por más que tú quieras pensar que si no dices no se va a notar, pues sí se nota, ¿no? Entonces, sí creo yo que entonces las historias que se puede llegar a contar la gente son más perjudiciales que la realidad. Y que informar la realidad es más fácil, esa es mi percepción. Pero entonces me decían, no, pues es que si yo les digo en la escuela desde un inicio, oye, quiero que me recibas a mi hijo que tiene diagnóstico de autismo, me van a decir que no. Y yo una vez platicando con una maestra que me estaba diciendo, es que nos trajeron o sea, un muchacho y no nos dijo, y pues, obviamente al mes y medio fue de que, oiga señora, ¿no? Y la señora le digo, sí. Sí. ¿Por qué no nos dice? Entonces le digo, ¿y si te hubieran dicho, lo hubieran aceptado? Y se quedó callada, ¿no? Como, pues sí. Es que esa es la gran complicación. Entonces, pues sí, es donde yo digo, sí es importante la concientización, sí es importante eliminar los estereotipos que hay, porque no va a ser el genio, no va a ser Sheldon Cooper, no va a ser The Good Doctor, pero tampoco necesariamente no va a poder aprender y desarrollarse y aportar a un grupo de alumnos. Yo siempre digo, es que no, en la inclusión yo decía, es que no le están haciendo un favor a mi hijo, ¿no? Mi hijo se beneficia de la escolaridad igual que todos los alumnos, y los demás se benefician de aprender a convivir con la diferencia. Claro. Y necesitamos como aprender a valorar la diferencia de todos, no nada más de las personas en el espectro autista, y ver que tampoco las limita, o sea, no es nada más, no nada más es autista, es autista, pero además es, por decir una cosa que no es nada común, pero pues es muy buena gente. Oye, Jackie, y ya para terminar, ¿cómo pueden las personas buscarte si quieren tener más información o incluso unirse al esfuerzo que estás haciendo en Caleidoscopio? ¿Cómo te pueden encontrar? Estoy en Instagram como caleidoscopio_mx y la intención pues es tener grupos de papás, de mamás que tengan la necesidad de poder tener un espacio para expresarse, para compartir historias, para encontrar empatía, porque a veces es bien difícil. Yo desde Monterrey que recibía a papás y a mamás, porque pues era un centro de terapias,
Y decían, es que a veces, o sea, lo que nos ayudaría muchísimo es que los papás no estuvieran tan preocupados, tan aprensivos, que dicen, es que a veces están como enojados. Y entonces yo les decía del otro lado, pues es que recibimos tanto crítica que ya vas a la defensiva de que ahora qué me van a decir, ahora con qué me van a salir, me van a echar a mí, como dice mi marido, no, si voy a llegar a que me digan que yo tengo que hacer todo, pues entonces ¿para qué voy? ¿No? O sea, ya vas cansado. Entonces me decía, pues sí, necesitamos apoyar a los papás. Entonces desde allá, en lo individual, y claro que sirve tener un espacio para desahogarse, para poder decir lo que en muchos espacios no se puede decir, y para encontrar resonancia, porque es bien difícil que te comprendan. A veces te dicen, no, sí te entiendo. Híjole, no me entiendes. Incluso yo a lo mejor no voy a entender a un papá o una mamá tal cual en su camino, que sea que su hijo tenga síndrome de Down o que tenga parálisis cerebral, o sea, idéntico, pues no lo voy a saber vivir idéntico, pero por lo menos tenemos este camino de pues ser un papá o una mamá con un hijo con alguna diferencia. Claro. Entonces, pues es ese espacio donde también pues compartir con otros te ayuda a decir, esto me funcionó, y aunque no es la regla, si a mí me sirvió, a ti te sirve, pues a veces sí es como que, ay, eso nunca lo había escuchado y eso puede ser que me sea útil, ¿no? Y simplemente pues encontrar gente con la que puedas ser tú y que no haya ningún juicio ni ningún consejo. Yo sé que los consejos son súper bien intencionados y que pues a veces son útiles, pero a veces también ya llegan así como que, bueno, ok, tú también tienes una opinión de cómo yo debo de hacer las cosas distinto, ¿no? A veces sí es como, sí, está bien, gracias, sí, claro, pero no gracias, ¿no? Entonces aquí es como ese espacio de empatía, de apoyo, de compartir, de encontrar resonancia y de encontrar con quién hacer el camino, porque sí creo, sin duda, que juntos el camino es más fácil y es más ligero. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la entrevista. Entonces te encuentran en Instagram como Caleidoscopio-MX. Bueno, yo pues ahí lo tienen Michel. Entonces. Para lo que se les ofrezca, pues muchísimas gracias por haberme invitado y pues aquí seguimos echándole ganas. No, pues muchas gracias a ti por esta extraordinaria entrevista sobre este tema tan importante. Y pues como saben, esto es Pilares Podcast. Este podcast lo pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube. Y también lo pueden escuchar en Apple Podcast. Suscríbanse a nuestro podcast y si tienen dudas sobre este tema, aquí yo apalabro a Jacqueline, si tienen dudas, escríbanlas claro en los comentarios y la buscaremos para subirla a las redes sociales de LUNAC sus respuestas en temas de autismo o en temas de pues su experiencia en Caleidoscopio. Entonces, sí, claro, pues suscríbanse al podcast y si tienen dudas nos las escriben. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Jackie. Gracias.